Saludos, continuando con este minicurso de programación, vamos a continuar viendo algo de secuenciación. En este caso, este es otro juego, el cual se llama Programming for Kids, y en este juego pues tenemos que cumplir dos objetivos. Tenemos que llegar a estas dos baterías y tenemos que hacer que el robot las cargue, o bueno, las utilice con este contacto. Y para hacerlo necesitamos darle una serie de instrucciones a nuestro robot. En este caso, el video tendría que estar en vertical, pero si estuviera en vertical se perdería mucha de la calidad del video, por eso lo he puesto en horizontal. Pero bueno, cuando ustedes jueguen este jueguito que se llama Programming for Kids, ustedes van a notar que la aplicación va a estar en vertical, pero para fines de este video, pues lo vamos a ver en horizontal. El camino que debemos seguir para hacer que se cumplan los objetivos, pues es venir para acá, tomar la batería y posteriormente seguir esta ruta y tomar la siguiente batería. Vamos a ver que aquí, para que la secuenciación sea correcta, las instrucciones tienen que ser precisas. Primero tenemos que poner dos flechas hacia arriba. En este caso es una, dos. Nuestro robot quedaría pues en este cuadrito. Una vez de que nuestro robot está acá, pues tiene que irse hacia la derecha dos veces. Una, dos. Posteriormente tendría que venirse hacia la parte de abajo, pero antes de que él vaya hacia abajo, tiene que cargar su batería. Observemos que, bueno, la instrucción para cargar su batería es esta, y posteriormente tendría que bajar dos cuadritos, uno, dos, y tendría que recorrerse uno, dos, tres, cuatro cuadritos hacia la izquierda para que llegue a este punto. Son cuatro cuadritos a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Y tendría para finalizar únicamente tomar dos cuadritos hacia abajo y tomar su batería y cargarla. Ok, entonces ponemos dos cuadritos hacia abajo y que cargue su batería. Y bueno, ponemos play para que se ejecute este código. Si nosotros observamos, pues el robot está siguiendo todas las instrucciones que le hemos dejado y las está siguiendo en el orden en el cual nosotros la hemos colocado. Si nosotros colocamos una instrucción de manera errónea, pues todo el programa se va a echar a perder. Supongamos que aquí, por ejemplo, se me pierde esta flechita que va a la izquierda y ya con eso me va a cambiar todo el programa. Si yo ejecuto este programa, pues obviamente me va a marcar error porque se perdió esa secuenciación. La secuenciación sigue una serie de reglas las cuales me indican que de primera intención una instrucción no se va a ejecutar hasta que se realice la previa. Entonces, si tenemos un error a la hora de estar ordenando pues nuestra secuencia de comandos, pues obviamente va a suceder lo mismo que sucedió aquí con el robot. Va a marcarnos un error. Si este video ha sido de tu agrado, te pido por favor que me des manito arriba. Si te ha gustado la información y consideras que le puede servir a alguien, te pido por favor que me ayudes a difundirla. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Subimos nuevos videos cada semana.